Antes o después. Antes o después, parte 3. Bilathil komarahem haki ita. Hithe hivo denale dena. Kokavel dena a vef lekom. Untun. Hivo lekom. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El apóstol Pablo dijo que no nos dejáramos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, a como se creía en el tiempo de él. Porque en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el primer versículo de 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo nos advierte algo que tiene que ver con la venida del Señor. Y no solo eso, también en el mismo verso nos dice que también tiene que ver mucho con el arrebatamiento de los creyentes, cuando dice y nuestra reunión con Él. Y es interesante que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En griego, venida significa parousia, y parousia en griego significa presencia, llegada y venida. Si tú lees 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos los que durmieron. Vemos que la parousia se usa en este mismo versículo, al igual que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, por lo que Pablo de igual manera se refiere a la misma venida del Señor Jesús, cuando habló en Mateo 24, versículo 29 al 31. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, dice el apóstol Pablo que no nos dejemos engañar a como se pensaba en su tiempo y a lo que él enseñaba. Él alarmó a los de Tesalónicas a que no se confundan o se conmuevan ni por espíritu o por sentimientos tanto en palabras y ni por carta como si fuera de él mismo o de los creyentes en aquel tiempo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si tú tomas nota de lo que él dice al final del verso, dice en el sentido de que el día del Señor está cerca, verás que él habla de su venida, porque nos advierte de que habrán personas que estarán engañando diciendo que el Señor vendrá más antes de lo que la Biblia enseña. Lo curioso de eso es que también Pablo mencionó el arrebatamiento, diciendo y nuestra reunión con Él. En el mismo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 2, nos alertó que vendrían personas que adelantarán la venida del Señor y el arrebatamiento. Y si tú analizas la doctrina que adelanta la venida del Señor y el arrebatamiento, es la doctrina del rapto secreto. Porque esa doctrina enseña que Jesús vendrá antes de la gran tribulación y solo se quedará en las nubes. Estando ahí arrebatará a su iglesia, luego regresará al reino de los cielos y después de 7 años regresará de nuevo en las nubes por los que fueron salvos y sobrevivieron en la gran tribulación. Bueno, la doctrina del rapto secreto. La Biblia no enseña un arrebatamiento antes de la gran tribulación, pero si tú lees 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dice que el arrebatamiento ocurrirá hasta la venida del Señor. Y si tú buscas en las Escrituras cuándo ocurre la venida del Señor, terminarás leyendo lo que nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 24:30, que dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria. Entonces vemos que en esta es la venida del Señor. Y nos dice que en el versículo anterior de Mateo 24-29, que su venida ocurrirá después de la gran tribulación. E incluso nos pone por señal que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Existen más de 100 versiones de la Biblia traducidas a español. Tengo 89 versiones más populares y las más leídas a escala global. De cada una de estas versiones se vinculó a Mateo 24, versículo 31, con el fin de comparar estas versiones con las demás versiones que dicen que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Todo lo que está en color azul dice que se tocará una trompeta. Todo lo que está en diferente color se dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Si podemos ver las versiones que hablan con el término que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, la mayoría es de Reina Valera, como podemos ver aquí, con gran voz de trompeta, con gran voz de trompeta, con gran voz de trompeta. Y si podemos ver las demás versiones, se habla que se tocará una trompeta, que son las mayorías, como por ejemplo la Biblia de Oso 1573, y enviará los ángeles con trompeta y gran voz. La Biblia de Jerusalén 1975, y enviará a sus ángeles con sonora trompeta. La Palabra, versión española 2010, y enviará a sus ángeles para que a toque de trompeta convoque a sus elegidos. Y tú ves, cuando nosotros decimos y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, da a entender que Él hablará como trompeta, o ellos hablarán como el sonido de una trompeta. Entonces esto está mal expresado o mal traducido, porque eso es lo que da a entender. Pero la mayoría de las demás versiones tienen el concepto que se tocará una trompeta. Aquí no vemos como que se tocará, aquí vemos que se escuchará como voz de trompeta. Y lo más interesante que solo son de la Reina Valera en sus versiones. Pero Reina Valera también tiene versiones, como por ejemplo la versión de Reina Valera de 1865. Vemos que enviará a sus ángeles con trompeta y gran voz. En la versión de Reina Valera actualizada en 1989 dice, y enviará a sus ángeles con gran sonar de trompeta. Entonces, si nosotros analizamos esos 89 versiones más populares solamente de Mateo 24, versículo 31, vemos que los que dicen que se tocará una trompeta, hay 72 versiones solamente de Mateo 24, versículo 31, que dicen que se tocará una trompeta. Y 17 versiones que dicen que con gran voz de trompeta, de las 89 versiones más populares. Esto equivale a un 81% que habla que se tocará una trompeta, al 19% que con gran voz de trompeta, de las 89 versiones más populares. Eso da a entender que en el versículo de Mateo 24, versículo 31, que dice que enviará a sus ángeles para que al sonido de la trompeta congregue a sus elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo al otro. Se dice que se tocará una trompeta. Y si tú traduces Mateo 24, versículo 31 al griego con el número Strong, verás que dice con trompeta grande reunirá. Entonces vemos que Mateo 24, versículo 31 se está hablando que se tocará una trompeta. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Toma nota que dice, con trompeta de Dios, haciéndose similar a Mateo capítulo 24, versículo 31, que también dice que se tocará una trompeta para reunir a sus escogidos. Porque si lees en Reina Valera de 1865, de Mateo 24, versículo 31, dice, y enviará a sus ángeles
con trompeta y gran voz, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, vemos que se tocará una trompeta. La que Pablo menciona en Corintios y en Tesalonicenses, se está refiriendo a la trompeta que Jesús por igual habló en Mateo 24, versículo 31. No es coincidencia que Pablo y nuestro Señor Jesús haya mencionado que se tocará una trompeta, y luego de eso seremos reunidos con nuestro Señor Jesucristo. Así como Dios descendió en el monte Sinaí e hicieron tocar la trompeta, no terrenal sino celestial, así vendrá nuestro Señor Jesucristo, con el sonido de la trompeta celestial. El apóstol Pablo lo sabía muy bien, y así les enseñó a los de Tesalonicenses y en la carta de 1 Corintios. En Éxodo capítulo 19 del verso 16 al 19, dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se puso sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. No hay mucho que explicar sabiendo que los versículos que hablan de cuando el Señor venga se tocará una trompeta, no de este mundo sino celestial. Tomar nota que cuando hablamos de trompeta, según la traducción se refiere al sonido de una bocina, que era conocido como un cuerno que emite un sonido fuerte como ancestral, ya que en el tiempo que fueron escritos los libros de la Biblia no existían las trompetas.